Esta ensalada sencilla termina siendo la favorita de todos. Hoy vamos a preparar una ensalada fresca, colorida y muy fácil, que queda tan buena que uno lo cree lo sencilla que es. Así que quédese desde el inicio porque esta receta le puede resolver cualquier almuerzo o comida ligera. Inicio esta exquisita ensalada tomando una taza de maíz dulce. Si lo tengo fresco, lo pongo a cocinar en agua por unos 5 minutos hasta que esté tierno. Si es de lata, este paso me lo puedo ahorrar, solo lo escurro muy bien. ¿Usted prefiere el maíz fresco o el de conserva? Sigo ahora con 125 gramos de tomates cereza. Estos los lavo muy bien y los desinfecto con cuidado, luego los corto en mitades. Me encanta usar tomates cereza porque son jugosos, suaves y no sueltan tanta agua. Aquí ya empezamos a ver colores que abren el apetito, vea por eso. ¿A usted le gustan más los tomates cereza o los tomates grandes picados? Ahora ocupo media zanahoria. Esta la lavo muy bien, le retiro la piel y posteriormente la rayo de manera fina. La zanahoria rallada me gusta mucho en ensaladas porque se integra fácil y aporta un toque dulce y crocante al mismo tiempo. Este detalle hace que la ensalada quede más equilibrada, ponga cuidado. Y dígame, ¿a usted le gusta la zanahoria rallada o en bastoncitos? Continúo con medio aguacate, que este ingrediente es de mis preferidos. Lo abro con cuidado, retiro la semilla y luego lo corto en cubos medianos. Me gusta que esté maduro pero firme para que no se deshaga al mezclar. El aguacate aquí le da cremosidad sin necesidad de salsas pesadas, ¿cierto? ¿Usted lo prefiere bien maduro o apenas en su punto? Esto parece charla de una sola vía. Yo hablo y ustedes calladitos. Y claro, uno empieza a pensar que no les gusta. No sea así, escríbame un comentario, anímese, que aquí se vale opinar, sugerir y hasta criticar con cariño. Sigo con una manzana verde. Esta la lavo muy bien bajo el chorro de agua fría, la corto en rodajas, descarto el centro o corazón y sus semillas y luego la corto en cubos pequeños. La manzana verde me encanta porque aporta frescura y un punto ácido que contrasta perfecto con el maíz y el aguacate. Este contraste es lo que hace especial esta ensalada, vea pues. ¿La dejaría así o le pondría un chorrito extra de limón para que no se oxide? También voy a usar una lechuga verde crespa y fresca. Esta ya la tengo bien lavada y desinfectada de manera natural. La escurro muy bien y corto en tiras no muy delgadas, cuidando que quede aireada y bonita. Una buena lechuga marca la diferencia en cualquier ensalada, ponga cuidado. ¿Usted la prefiere más gruesa o más finita? Es hora de combinar todo. En una ensaladera agrego primero la lechuga, luego la manzana verde, el aguacate, la zanahoria rallada, los tomates cereza y finalmente el maíz dulce. Mezclo con suavidad para no maltratar los ingredientes, así sin aderezo ya se ve espectacular, ¿cierto? Directamente en la ensalada preparo el aderezo. Agrego 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen, que este condimento es mi preferido porque realza los sabores sin opacarlos. Luego añado el jugo de un limón recién exprimido y una pizca de sal. Mezclo muy bien, asegurándome de que el aderezo se reparta de manera uniforme y llegue a cada rincón. Este aderezo sencillo es el secreto de que todo sepa fresco, preste atención. ¿Le pondría más aceite o así le parece perfecto? Sirvo y a disfrutar. Esta ensalada queda deliciosa para acompañar pollo a la plancha, pescado, carnes suaves o incluso como plato principal si quiere algo ligero y nutritivo. También es ideal para llevar al trabajo o para una comida rápida en casa sin complicarse. Si esta receta le gustó, déjeme su me gusta, compártala con alguien que disfrute comer rico y fácil y escríbame en los comentarios qué ingrediente cambiaría o qué otro le agregaría. ¿Le pondría arándanos o la dejaría tal cual? Su opinión es muy importante. Suscríbase al canal, active la campanita y recuerde que aquí cocinamos con cariño en Qué Rico Recetas. ¿La haría en su casa?